Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy, el día domingo 17 de enero del 2021, por esa transmisión en YouTube, en Facebook Live, vamos a ver hoy la lección número 1 de 15. La lección número 1 es el origen de la humanidad. Los textos están en Génesis 1, 26 al 28. Te invito a que vayas a tu Biblia y veas Génesis 1, 26, 26, 27 y 28. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 nos dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Ese es el origen de la humanidad. Así es como el Señor nos creó. Dice, nos creó a su imagen y semejanza. Dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Esto es como nos creó el Señor, a su imagen. Entonces, para que tú y yo podamos entender el Evangelio, debes de entender el origen. Debemos de comprender nuestro origen, que Dios nos creó para vivir feliz con Dios. Entonces, la misión de la iglesia es hacer que todos entiendan el deseo de Dios. A partir de ahora vamos a encontrar lo que Dios desea y vamos a corregir la dirección eh, en nuestro ministerio. Hay algo que debemos hacer primeramente, que es pues encontrar la imagen original de Dios. ¿Qué es la imagen original de Dios? Pues como Dios nos creó desde un principio. Así nos creó Dios, dice, a su imagen y semejanza. Imagínate, Dios nos dio, como dice en Génesis 28, 1:28, nos dio toda la potestad para fructificar. ¿Para qué? Para multiplicarnos, dice, para llenar la tierra y subyugarla. O sea, el señorío de toda la creación. ¿Quién era? El hombre. El rey, ahora sí, de la creación, el rey de todo lo creado, el rey de todos los animales, el rey, el que estaba sobre todo y el que está sobre todo. Dios nos creó con esa autoridad en lo espiritual, en lo emocional, sobre las aves, sobre la fauna, sobre la flora, sobre todo, hermanos. Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues por supuesto que la imagen de Dios es el verdadero, ¿qué? Conocimiento. Ahí espero que tengas tus hojas, tus copias, las mandé al grupo para que me sigas ese sermón, ¿no? El punto 1 es: fue creado imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es el verdadero conocimiento. El 2 es la verdadera sabiduría. Esa es la imagen de Dios, el verdadero conocimiento. ¿De quién? Pues de Cristo, de Dios. La sabiduría es la sabiduría de Dios también. La justicia es la justicia de Dios. El punto 4 es la santidad. El punto 5 es la eternidad. Esa es la imagen de Dios, que tú y yo tenemos esa imagen en nuestro corazón desde que Dios creó a Adán y Eva, dice. Entonces el 6 es la identidad y la autoridad como criaturas creadas a imagen de Dios. Y ese es el punto muy importante que tú y yo debemos de tener en nuestro corazón, que tú tienes una identidad en quien, en Cristo Jesús, tienes una identidad en Dios, una autoridad, un poder como criaturas creadas a imagen de Dios. Toda la creación para este verso en Génesis 1:26, pues era la creación, era quien, Adán y Eva. Tenían esa imagen, esa autoridad, esa identidad de Dios. Imagínate, yo creo que era la persona que vivió muy feliz, pues fue Adán y Eva. Claro está, antes de la caída, antes de Génesis 3, no sabemos cuánto tiempo fue lo que vivieron ellos, ¿no? Pero sin duda
todo ese tiempo que estuvieron fueron felices porque nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual fue creado para vivir con Dios, para vivir felices con quién, con Dios, para vivir felices con Cristo Jesús. Este cuerpo no fue diseñado para tener enfermedad, no fue creado para tener preocupaciones, no fue creado para tener estrés, incluso no fue creado para tener diferentes cosas, ¿no? Diferentes cosas, problemas en nuestra mente, porque imagínate qué preocupación podía tener Adán y Eva, los primeros seres de la creación, los primeros seres humanos. No tenían ninguna preocupación porque este cuerpo no fue creado para eso. Entonces, cuando el cuerpo es sometido al estrés, es sometido a las enfermedades, es sometido a diferentes tipos de cosas, por supuesto que el cuerpo resiente, porque no fuimos creados para tener ese tipo de cosas, fuimos creados para creer en Dios, para que echar, como dice en Juan 10:10, que vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que el Señor nos va a hacer descansar. Hoy te invito a que recuperes esa imagen de Dios. Efesios 4:24, te invito a que vayas, que busques este pasaje junto conmigo y espero que tengas tu copia, que hayas impreso, que hayas impreso esta clase, porque es muy importante que la tengas impresa para que me puedas ir siguiendo. Efesios 4:24 dice la escritura, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces dice, vestidos de qué? Del nuevo hombre, revestidos del hombre nuevo que ha sido creado por Dios, creado por la justicia, la santidad y la verdad. Dios es soberano. Dice, Él puede dar, puede quitar, pero nosotros podemos recibir y perder. Esta es la diferencia entre el Creador y la criatura. Dios es soberano. Dice aquí, revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque nos está hablando que primeramente tú y yo fuimos vestidos con la imagen de quién, de Dios. Quiero que se te quede esta palabra, di conmigo, me tengo que revestir, repite, me tengo que revestir con la imagen de quién, de Dios, porque así nos creó. Recuerda Génesis 1:26, nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados revestidos, cuando habla de vestido, está hablando de la ropa. Está hablando en lo espiritual de la ropa de Dios, y la ropa de Dios es todo eso, la identidad y la autoridad. ¿Y por qué dice revestidos? Porque sin duda, después de Génesis 3, cuando vemos que Adán y Eva pecan, ahí entra pues, el cuestión de la caída, ¿no? Entra el pecado. Y la ropa de Dios, la ropa que era de Dios, se la quita el hombre, la humanidad, y se pone ahora la ropa de quién, del diablo. Se pone una ropa que no es de Dios. Y te acuerdas, ¿no? En Génesis 3 nos habla qué fue lo que hizo el hombre después de que pecó. Se revistió con higueras, se revistió con esas hojas, ¿no? Hojas que fue y las cosió. Se revistió de algo, se revistió de lo que no era de Dios, se revistió del pecado, se revistió de que se fue separado de Dios, y el diablo entró en escena en la humanidad. Entonces ya traía una ropa que no era el ropaje de Dios. Creó una ropa de hojas que no le iba a tardar mucho tiempo. Y si tú lees la historia en Génesis, dice que Dios le dio vestidura nueva. Ahí nos está hablando igualmente del Evangelio, porque dice que le dio pieles de animales. Todo Génesis, desde Génesis a Apocalipsis, hermano, amigo que me escuchas, nos va a llevar a quien te va a redireccionar a Cristo. Y cuando dice que Dios les dio ropa nueva, está diciendo que Dios le dio ropa nueva, no está diciendo que hubo ahí, que Dios le dio ropas nuevas de pieles de animales para que se revistieran otra vez. O sea, fue Dios el que le dio esas ropas. Y eso significa, le podemos decir que es el protoevangelio, ¿no? Porque está hablando de la muerte de un cordero, de la muerte de un animal
que por la sangre iba a solucionar el problema de que del pecado le están dando las pieles, pero está hablando de que ya hubo un sacrificio, hubo una sangre, hubo alguien quien pagó el precio, y ese es quien es Cristo. Entonces es por eso que Efesios 4:24 nos dice revestidos del nuevo hombre. Dice Efesios 4:24, dice revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, otra vez, Efesios 4:24 nos vuelve a redireccionar lo que estábamos viendo, ¿no? El punto 1, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Dios? Es el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la justicia, la santidad. El punto 4, el inciso 5 nos dice la eternidad y el inciso 6 nos dice la identidad y la autoridad como criaturas creadas por Dios. O sea que la humanidad entera, tú y yo incluso perdimos eso antes de que no teníamos a Cristo. En, eh, en Romanos 3:23 nos dice que todos han pecado. El Salmo igual 51:1 me parece, dice que el rey David no dijo que en pecado me concibió mi madre y fue concebido y muchos teólogos dicen, ¿no? Porque él era pues no venía de la familia, ¿no? A lo mejor alguien dijo que era pues un bastardo, ¿no? Pero sin duda en pecado me concibió mi madre es porque tenía el pecado original. Y tal vez no tan solo la condición del rey David, sino también es mi condición, es tu condición. En pecado nos concibió nuestra madre y nacimos así, en el pecado original, revestidos del viejo hombre, revestidos de lo que el diablo puso en toda la humanidad, revestidos no con la ropa de Dios, sino con la ropa de quién, del diablo, del mundo, revestidos con todo lo que la cultura de este mundo, revestidos en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo espiritual. Entonces cuando tú y yo dicen en Efesios, revestidos del nuevo hombre, está hablando, ponte la ropa de Dios, ponte la piel que le dio Dios a Adán y Eva. ¿Y la piel de quién es? Es la piel del Cordero, es la piel de Cristo, es la sangre de Cristo, es el Evangelio. Entonces eso fue, ¿no? El punto 2 dice, creados para vivir en comunión con Dios, disfrutando a quién, disfrutando de quién, de Emmanuel. El inciso 1 del punto 2 ahí en tu hoja dice, el significado de la comunión es Emmanuel y la vida están implícitos. Aquí nos da pues un ejemplo, ¿no? El número 1 es como peces en el agua, el 2 como las aves en el aire, el 3 como el árbol en la tierra y el 4 el hombre con Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. Un pez, pues por supuesto que está en el agua. Y no sé si has escuchado el dicho que dice, ¿no? Como pez en el agua. El pez disfruta estar en el agua. No, si le dices al pez que le vas a dar oro, ¿no? Para que se salga, yo creo que no quiere. Si le vas a dar posesiones en esta vida, dice que no, porque su deleite y su disfrute estar en el agua. No tiene que hacer absolutamente nada porque está en su hábitat, se va a reproducir, va a crecer y va a seguir un ciclo de su vida mientras esté donde fue creado para estar. Igualmente las aves en los cielos. Están en los cielos, se reproducen, crecen y todo va muy bien porque están en los cielos. Si tú y yo los sacamos a esos animales de su hábitat, por supuesto que mueren, no se reproducen, no crecen como tendrían que hacerlo, ¿no? Porque los sacamos de su entorno que fue creado en lo natural. El árbol, pues igualmente, si lo arrancas de la tierra, cualquier planta, ¿qué va a pasar? Se va a secar, va a perder su origen, va a perder, ya no va a dar fruto. Entonces, igualmente el hombre dice que fue creado a imagen de Dios. El día que tú y yo nos separamos de Dios, el día que tú y yo fuimos separados de Dios, que la humanidad fue separada de Dios, ese día el hombre no se reprodujo, ese día el hombre perdió su felicidad, ese día la humanidad entera quedó en una vida de miseria y quedó en una vida lejos de quién,
de Dios y de su Creador. Entonces, debemos de regresar aquí a nuestro origen, disfrutar a Emmanuel. Tal vez no si le tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un pez si es feliz en el agua, o si lo sacara y se dijera, por supuesto que es feliz, no puede estar fuera del agua, porque primeramente muere, ¿no? Entonces, si tú y yo estamos dentro de nuestra agua, de nuestro hábitat, dentro de Manuel, que el significado de Manuel, recuérdalo, ¿no? Que es Dios con nosotros. Tú y yo estamos disfrutando a Dios todos los días. Es un gran reto que debemos de tener diario, y más ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Que tal vez lo que estamos acostumbrados tú y yo es de disfrutar a Dios, pues en el templo, alabando, cantándole, bendiciéndole, pero ahora que nos podemos volver a reunir, a cantarle a Dios, a lo mejor puede decir, no lo disfruto, pero el disfrutar a Dios es todos los días. Los días que vienes al templo y como es el día de hoy, ¿no? Es el día domingo, y los días tal vez, el día lunes hay que disfrutarlo, el día martes, todos los días que el Señor nos dé, y es un gran reto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un método, pero debemos de saber disfrutar a Dios en cualquier tiempo, en todo tiempo. ¿Quién nos diría, no, que esta pandemia tal vez dure más años? ¿Qué piensas, hermano, si dura años y no podemos congregarnos? ¿Qué piensas si tenemos que hacer los cultos en sótanos o escondidos, como en algunas partes del mundo, donde no dejan que nos congreguemos? ¿Qué piensas? A lo mejor ese es como dice en Mateo 24, ¿no? Y puede ser que esto sea el principio de dolores, porque viene la gran tribulación, y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Lee Mateo 24 igualmente, y ahí viene todo lo que va a pasar, y ya lo he predicado antes, no todo lo que viene. Entonces, pero a los escogidos de Dios, créanme lo que nada nos va a pasar, y debemos de saber disfrutar a Dios. Entonces, el significado de ser el rey de la creación, o sea, tú y yo fuimos creados para ser el rey de la creación, no como aquella película, no soy el rey del mundo y hago lo que quiero, no, sino que Dios nos dio la autoridad, la identidad. Imagínate, ¿no? El 3 dice, significa que estamos en condiciones de disfrutar de los privilegios otorgados por Dios. Cuando tú y yo entendemos esa es la primera lección de 15, ¿no? Cuando tú y yo entendemos que el origen de la humanidad es disfrutar, es el ser el rey o el señorear, nuestras oraciones cambian. Porque tú y yo ya nos acercamos como no sé, como que estamos lejos de Dios, nos acercamos como hijos con autoridad. Sabemos y sabes que Dios está contigo. Sabes que tus oraciones son contestadas. Sabes que tienes un Padre que te ama, que te bendice y quiere lo mejor para ti, como en Jeremías dice, los pensamientos de bien y no de mal son los que Jehová tiene para nuestras vidas. Entonces, ese es el significado, ¿no? de ser el rey de la creación, que estamos en condiciones y privilegios otorgados por Dios. Dice, la forma de mantener una bendición. Y se me viene pues a la mente lo que en Efesios 1 dice, ¿no? Que tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. El Señor te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Desde allá, imagínate. Desde allá Dios ya había pensado en ti. Y Rick Warren dice, ¿no? Que por eso creó un mundo. Y sí, hermanos, Dios creó todo esto. En Efesios igualmente dice que somos en las primicias de su creación, porque Dios nos creó primero en su mente y después dijo, voy a crear el mundo porque mis hijos van a vivir aquí. Y Dios te escogió a ti, dice, para ser para ser pueblo adquirido, dice, real sacerdocio, nación santa, para llevar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a una luz admirable. Y a veces yo pienso, ¿no? en toda esta semana, en estos días, ha estado pues en mi mente, ha estado en mi corazón, en mi mente, rebotando el significado de la gracia. ¿Qué es la gracia? Algo que tú no merecías.
La gracia es un don inmerecido, es un regalo que no merecíamos. Y se me viene a mi mente, ¿no? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido, Señor? Y no para hacerme sentir mal, ¿no? Sino que a veces nos olvidamos, ¿no? De dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó, ¿no? Que tú y yo estábamos así, sin identidad, estábamos muertos en pecados, como dice, no éramos justos, nuestra vida era inmoral en pecado, nuestra vida estaba en el pecado original, ¿no? Así como el Salmo 51:1 dice, ¿no? En pecado nos concibió nuestra madre y así estábamos lejos de Dios y merecíamos el castigo eterno, pero Dios pensó en nosotros. Dios dijo, van a ser un día mi hijo, mi hija, y lo voy a rescatar. Esa es gracia, hermano. A lo mejor me puedes decir, no, pues sí, ya soy salvo, pero créemelo, tú y yo fuimos escogidos, y si no eres escogido, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a que lo aceptes. ¿Por qué? Porque sin duda es la única manera que nos podamos encontrar con la identidad que se perdió en Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces, es gracia. Somos salvos por gracia, somos salvos solamente por Cristo, no hay otro camino. Entonces, el punto 3 nos dice vivir como resultado de haber recibido la bendición. Eso es muy importante, ¿no? Génesis 1:28, te invito a que lo leas y lo leas. Dice Génesis 1:28, vamos a regresar al principio, a Génesis 1:28, dice así la palabra de el Señor, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla y enseñoread, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, que es vivir como resultado de haber recibido la bendición de Dios. Dios te creó para gobernar. Incluso este, en la escritura nos dice, ¿no? Que Dios nos creó como cabeza y no por cola. Dios nos dio esa autoridad espiritual, hermano. Y a veces tú y yo vivimos sin esa autoridad, ¿no? Imagínate, Dios nos dio toda esa autoridad para enseñorear, para multiplicarnos. Y eso habla igualmente en lo físico, ¿no? Pero también habla en lo espiritual, llenar la tierra y subyugarla. Llenar la tierra, ¿de qué? Pues como el mundo tiene que ser lleno de la humanidad, ¿no? Pero también llenar la tierra de hijos espirituales. Y es algo implícito, ¿no? Todo, hermano, se tiene que sujetar a la voluntad de Dios, porque Dios está sobre todo, es soberano. Se viene a la mente, ¿no? Que dice en Mateo 1, perdón, en Hechos 1:8 y en Mateo 28, del 18 al 20, que debemos de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. O sea que toda la creación se está sujeta que a la palabra de Dios, está sujeta al Evangelio, está sujeta a lo que Dios dice. La economía incluso tiene que estar sujeta a lo que Dios diga. Entonces Dios nos dio esa bendición para vivir felices, para vivir con autoridad. Es por eso que cuando aceptamos a Cristo, en Juan 1:12 nos dice que nos dio la potestad, y potestad habla del poder. O sea, lo que se perdió en Génesis 3, el diablo nos lo quitó como humanidad, te lo quitó, me lo quitó a mí. Y ya vivíamos sin la imagen de Dios, sin la autoridad, sin el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando aceptamos a Cristo, dice que en Juan 1:12 que nos dio otra vez el poder, la potestad, o sea, el poder, la autoridad que se perdió para ser hechos hijos de Dios, para disfrutar a Cristo, para disfrutar al Dios vivo. Entonces, en Génesis 9, del 1 al 2, dice que también entró miedo, temor en la humanidad, sobre toda la creación. El temor y el miedo
de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Dice, y en vuestra mano son entregados. El punto número 4 y último dice, las 3 bendiciones anteriores solo serán posibles si uno está con Dios. ¿Qué puedes hacer para estar con Dios? Es la gran interrogante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer para que te separes de Dios? O más bien, para que no te separes de Dios. Dice el punto 2, Dios mismo decidió en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedas comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que en él comieres, ciertamente vas a morir. Esta parte se le puede decir que es el pacto que Dios hizo, ¿no? Es independientemente, ¿no? De lo que podamos pues, entender por pacto. El pacto es la palabra de Dios. O sea, hay que entender ese contexto. En Génesis 1, cuando Dios creó a la humanidad, no existía Biblia. No tenían como tú y como yo una palabra escrita donde iban a la Biblia, ¿no? Y veían qué es lo que quería Dios. Incluso no existía la ley del Pentateuco, pero sí existió la palabra de Dios. Y esto fue lo que les dijo el Señor, ¿no? Les dijo en Génesis 2:16, ¿no? Les dijo, esta es la palabra, o sea, es el pacto que les dio. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente vas a morir. Esa era la palabra, ese era el pacto que Dios había hecho con la humanidad. Pero como tú y yo lo sabemos, ¿qué pasó? Hubo una transgresión, pecaron, desobedecieron ese pacto y fue por causa de la serpiente. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero es parte, ¿no? de todo esto, es el pacto. Recuerda Génesis 2:16 y 17 es el pacto, el primer pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces, si guardas el pacto, Dios está contigo. Pero si no guardas el pacto, Dios se aleja de ti. Si sigues la palabra de Dios, Él está contigo, pero si la rechazas la palabra de Dios, Él se aleja de ti. El pacto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios. Juan 1:1 nos dice que el pacto, o sea, el pacto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios, y la palabra de Dios, ¿quién dice? El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, ¿y quién es el verbo? Es Cristo. Entonces ahí precisamente también el pacto nos está diciendo que es Cristo. Guardar a Cristo, guardar la palabra, todo nos redirecciona aquí a Jesucristo. Entonces, hasta aquí, dice, era la línea límite en que el hombre era original y tenía que guardar, pero la humanidad ha perdido las 3 bendiciones, dice. Y debido a esto comenzaron los problemas espirituales. ¿Cómo pasó? Esto lo veremos en la siguiente lección, en el siguiente video. Pero hasta aquí todo estaba muy bien. Tenían el pacto, la imagen. Esa es el origen de qué? De la humanidad, para vivir feliz y disfrutando a Dios. ¿Ok? Amigos, ese ha sido el mensaje del día de hoy. Te invito a que hagas tu foro. ¿Qué es tu foro? Lo que le entendiste al mensaje, lo puedas mandar al grupo de WhatsApp en un video, perdón, en un mensaje de audio, lo que le hayas entendido, lo que Dios te habló. Tal vez no es que digas toda la predicación, sino la gracia que recibiste. O sea, hubo una frase, hubo un texto que tú puedas decir, pastor, esto fue lo que yo le entendí, así que mándamelo. Si quieres, lo puedes mandar, perdón, al grupo de WhatsApp del templo ABX, se parece que se llama el grupo, ¿no? de la iglesia Agua Viva, o me lo puedes mandar un mensaje personal, pero por favor mándamelo, porque es la manera que yo voy a poder saber que estás viendo este mensaje, que te estás alimentando. Así que nos vemos la próxima semana con la lección 2, así que estén pendientes.
Dios les bendiga.